Génesis 2, hermanos. Génesis 2:1. Del 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Dios acababa de hacer toda la creación, de realizar toda la creación. Acababa de decir que todo era bueno en gran manera. Y en el séptimo día, Él hizo toda su creación en los 6 días. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y dice, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y dijo Dios, el séptimo día, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. 2 cosas hizo Dios con ese séptimo día. Lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó toda la que él había creado y hecho. Hermanos, claramente vemos que en el Génesis 2, una vez acabados los cielos, el Señor llega y completada su obra, Él reposa de toda esa obra. Y literalmente, como dice el versículo 3, y Dios bendijo y santificó ese séptimo día. Hay 2 acciones claras que Dios hace con ese séptimo día. ¿Cuáles son? Dice, bendijo y lo santificó. Vamos a ver primero qué significó el reposo. Cuando Él dice reposó, esa palabra reposó viene del hebreo Shabbat, que significa descansar o parar o dejar de trabajar. Podríamos preguntarnos, ¿acaso Dios se cansó de hacer su obra? ¿Estaba cansado Dios de su obra? No, hermanos. En lo más mínimo, no significa que Él se haya cansado. Dios sabemos que es un Dios omnipotente, que Él es un Dios todopoderoso. Él no se cansa de su obra, nunca se cansa, nunca se cansó. A pesar de ese trabajo que Él realizó, Él no se cansó en ningún momento. Y su más arduo esfuerzo no disminuyó en lo más mínimo su poder. Su poder siguió siendo el mismo. Su poder siguió siendo el mismo, no se vio disminuido a causa de la creación. Entonces, ¿qué significa que Dios haya reposado, hermanos? ¿Qué significa que Dios haya reposado? Simplemente que Él dejó de hacer lo que estaba haciendo, pues ya lo había completado. Él dijo, todo es bueno. Él en ese momento se detuvo y ese descanso fue contemplar la maravilla de lo que Él había hecho. Gozarse de todo lo que Él había hecho. Ese fue el reposo que el Señor vio. Simplemente dejó de hacer lo que estaba haciendo, pues lo contempló y se detuvo para ver todo lo que era bueno. Y dice la palabra mismo ahí un poco más atrás, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Cuando Dios se detiene y reposa, Él dice, lo que he hecho es bueno. La gloria de Dios era manifestada o es manifestada hoy día todavía a través de su creación. Y para todos, es una revelación general para todos, justos e injustos. A través de la creación podemos ver que hay un Dios, un único Dios, que fue el creador de todo. Y Dios utilizó este ejemplo del séptimo día, en donde Él reposa y Él contempla toda su creación para establecer el cuarto mandamiento dentro de los 10 que le dio al pueblo de Israel. Y lo podemos ver donde en Éxodo 28 al 11 dice, acuérdate del día de reposo. ¿Y para qué dice? Claramente, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo. Y ese día de reposo dice ahí la palabra en el versículo 9 de Éxodo 20, dice, para el Señor tu Dios. O sea, Dios se basa en el séptimo día en el que Él reposó de su creación para darle una indicación a su pueblo de Israel y decirle, así como yo reposé en el séptimo día, yo te indico que reposes en el séptimo día de la semana para que contemples mi creación, para que contemples mi maravilla, para que me glorifiques. Dice claramente en el versículo 9, para el Señor tu Dios. ¿Para quién es el día de reposo? Para Dios, para glorificarle a Él. No harás en Él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Hermanos, ya vimos qué significa el reposo. Ahora veamos la palabra santificó, porque el día de reposo lo santificó. Santificó, la palabra santificar viene del hebreo barak, que significa consagrar, apartar. Hermanos, cuando usted llega en la mañana y se va, yo llegué en la mañana y tomé estos lentes, los tomé y los aparté para mí. Cuando usted llega y se pone una camisa, una blusa, usted llega y aparta esa blusa para usted. ¿Qué hizo Dios con el día de reposo? Lo apartó. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Y ese es el día de reposo para nosotros, es que Dios ha apartado un día de la semana para que reposemos en Él, para que lo glorifiquemos, para contemplar sus maravillas. O sea, un día exclusivo para que el pueblo de Dios detenga su trabajo en este día a día en el que estamos, que nos consume en ese día a día, y que muchas veces decimos es que no tengo el tiempo. Dios está diciendo, aparta un día para que me glorifiques. Y vea la ley, cómo la ley del hombre se ha ajustado a eso.
tenemos un día de descanso. Según la ley, hay un día libre por cada 7. Por cada 7. Bueno, por cada 6, sí es cierto lo que dice el hermano. Por cada 6 uno libre. Amén. Así es como la ley aún del hombre se ha ajustado a lo que Dios estableció. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre ha tomado ese día de una forma incorrecta y ha creído que es un reposo físico para yo ir a hacer distracción, ir a recrearme. Así es como la humanidad ha visto ese 7º día de descanso. Hermano, ¿qué representa para usted el día de reposo? Esa es una pregunta que nos establecemos ahorita. ¿Qué representa el día de reposo? ¿Es un día como todos los días? ¿O hay algo diferente en ese día? Hermano, hago la pregunta. ¿Eres accesible a negociar este día para dedicarlo a placeres personales o familiares? ¿Dónde está realmente el sentido de ese día de reposo para usted? ¿En qué inviertes la mayor parte del tiempo? Aún viéndolo en términos generales de toda la semana, ¿en qué inviertes la mayor parte del tiempo? Hoy Dios nos está hablando y nos dice: tengo un día de esos 7 días en total de la semana que quiero que lo apartes para que lo dediques a mí, para que me glorifiques, para que contemples mi creación, para que te deleites en mi palabra y medites en mi palabra. Bendito sea Dios. El tema, cuando el corazón no reposa en Dios, reposa en otro Dios. El título de esta predicación es: ¿dónde reposa tu corazón? ¿Dónde reposa tu corazón? Y vamos a ir a Nehemías 13. Nehemías 13, 15 al 22. Dice así, Nehemías 13, del 15 al 22. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios, que importaban pescado y toda clase de mercancía, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción. Vosotros pues aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo.
Entonces puse algunos de mis siervos a las puertas, para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra vosotros. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo, y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Amado Dios, gracias por esta palabra que hoy tú pones delante de nosotros. Y yo te pido, Señor, que sea yo solamente un instrumento en tus manos para que cada uno de nosotros sea bendecido a través de lo que tú tienes para nosotros, Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Y sujeta cualquier pensamiento humano que no esté acorde a tu palabra, para que solamente tú, Señor, seas glorificado y honrado, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a ver del 15 al 16, primero cómo hay una profanación del día de reposo por parte de los judíos. Recordemos en el contexto de los versículos anteriores, cómo cuando Nehemías regresa, después de haber ido un tiempo a donde el rey Artajerjes, él regresa y encuentra una serie de profanaciones que habían hecho el pueblo judío. Dentro de ellos habían profanado el templo, incorporando a el sacerdote Eliasab. También habían desatendido a los levitas. Ahora se topa con que estaban profanando el día de reposo. Y recordemos que el día de reposo es el cuarto mandamiento de los 10 fundamentales del pueblo judío y de toda la iglesia. Esos 10 mandamientos estaban claros. Y aparte de los 10 mandamientos, hermanos, estaba escuchando más bien, que habían, aparte de esos 10 mandamientos fundamentales, el pueblo judío tenía más de 600 mandamientos que habían sido dictados para ellos. Era una carga bastante amplia, una carga que era imposible para un ser humano cumplirla. En este caso específico de este texto, estaban incumpliendo, estaban profanando el día de reposo. Y hay dos partes, yo separo este punto en dos partes, que es una profanación, primero, entre el mismo pueblo, y después hay una profanación con los extranjeros, con los tirios propiamente. Veamos que en este versículo, en este contexto de estos versículos 15a, dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, y traían haces de trigo, y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los traían en el día de reposo. Vea cómo se destaca y se repite que lo estaban haciendo en el día de reposo, porque eso es lo que ahí Nehemías quería destacar, enfatizar, que
una acción que estaban haciendo, era una labor que estaban haciendo en un día que había sido apartado para Dios. ¿Y cuál era la labor? Entendamos un poco cuál era la labor que estaban haciendo. La labor que estaban haciendo los judíos en el día de reposo era una labor de separación del mosto, del vino, de la uva. En otras palabras, era el prensado del mosto. Y podemos entender porque habían 5 etapas, o hay 5 etapas en la elaboración de un vino. Un vino, primero se hace la preparación de la pulpa de la fruta, en donde hay un picado de la pulpa. La segunda etapa es en donde ese mosto es distribuido, es preparado, es elaborado el mosto. Y después hay una fermentación alcohólica, que en algunos casos aceleran esa fermentación por medio de la adición de levadura. Aproximadamente esa fermentación se lleva unos días para que se realice y es aproximadamente de 20 días. Después viene la separación del mosto, que es el prensado propiamente, que era la labor que ellos estaban haciendo, y el envasado del vino. Esa separación del mosto era la extracción propiamente del líquido de lo que es el sólido. ¿Cómo realizaban esa separación? Vamos a ver, el lagar era una tina, habían diferentes tamaños, eran tinas en donde las personas con los pies majaban la uva, o en ese caso ya la pulpa cortada y que ya estaba fermentada. Entonces lo que hacían con sus pies eran majarla. Ahí el texto lo dice claramente. Algunos que pisaban los lagares, o sea, estaban en esa labor de extracción del jugo del vino propiamente. Entonces, hermanos, esa era la etapa del proceso en el que estaban ellos realizando. Era una labor, valga la redundancia, bastante laboriosa. Los judíos estaban ocupados, realmente estaban ocupados. ¿A dónde deberían de haber estado ese día ellos? En vez de estar en los lagares, en el templo. Ellos deberían de haber estado en el templo, contemplando a Dios, dando gloria a Dios, dedicando ese día a Dios, pero no estaban en el templo, estaban en esa labor, en su trabajo. Algunos podrían decir, bueno, estaban acarreando y llevando víveres para su alimentación. Pero hermanos, de 7 días, uno es el que es apartado para Dios. En los otros 6 está la labor, el trabajo. Eso me dice a mí que hubo una mala organización de los judíos. No organizaron bien su tiempo. En 6 días no pudieron hacer lo que entonces estaban haciendo el día de reposo. ¿Será que en esos 6 días malgastaron el tiempo y realmente no hicieron el trabajo, no fueron eficientes y entonces justifican para tener que trabajar el día de reposo? ¿Cómo podemos ir viendo que en el día de hoy hay muchos distractores también que nos hacen no ser eficientes en mi trabajo, y yo tengo que empezar a justificar que tengo que coger tiempo que le pertenece a Dios para hacer trabajo que no hice eficientemente?
con el vino fermentado y extraído, lo envasaban, cargaban en los asnos junto con los haces de trigo, bloques de trigo, uvas, higos, todos los víveres, y los llevaban a Jerusalén. Los judíos que debían estar en ese día de reposo concentrados en el templo, estaban distraídos en todo el trabajo. Hermanos, yo tuve una experiencia que nunca había tenido y que Dios permitió que la tuviera para que entendiera el valor que es el poder tener un tiempo, un día apartado para el Señor. Y me tocó tener que laborar los domingos. No eran todos los domingos, pero sí uno cada 4 semanas. Y fue un proceso difícil, pero Dios enseñó que si yo no tengo el espacio en ese domingo, lo debo de tener en otro domingo. En otro día de la semana. Puede, hermanos, que no tenga el domingo libre porque tengo que trabajar, pero voy a tener otro día, y ese día es del Señor. El tiempo no estaba siendo suficiente para los judíos porque no estaban siendo eficaces en su trabajo, no estaban siendo organizados en su trabajo. Y muchas veces esto no solamente lo podemos ver para el día propiamente domingo, sino para los días demás de la semana. ¿Por qué no me está dando tiempo para dárselo al Señor? El tiempo no es mío, el tiempo es de Dios, y yo lo que soy es un administrador de mi tiempo. ¿Será que no estoy siendo un buen mayordomo de ese tiempo? Hombres y mujeres judías habían sido absorbidos por completo por la labor que tenían que hacer. Posiblemente estaban afanados por tratar de sacar todo el vino que ya estaba fermentado. Era todo un proceso. Vean que eran diferentes etapas. Había una fermentación que aproximadamente 20 días. Entonces no era todo un proceso que en un solo día lo iban a sacar, sino que había un lote específico que ya estaba fermentado y que ya estaba listo para ser extraído. Posiblemente su organización no fue buena y tenían que ir el día de reposo para poder extraer. Somos hombres, mujeres propensos a sumergirnos tanto en el trabajo que a veces hasta volvemos el trabajo un Dios. Volvemos el trabajo un Dios y empezamos a darle el día apartado al trabajo. Es que no me da tiempo. Son 48 horas semanales las que la ley dice, ¿correcto, hermano? Si no nos da tiempo para sacar nuestro trabajo en esas 48 horas semanales, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y tenemos que traerlo al Señor. Nos vemos tentados muchas veces a desplazar ese tiempo para otras cosas. Revisemos si estamos siendo efectivos realmente con nuestro tiempo. Y muchas veces también viene el afán de acumular riquezas, de querer trabajar más
para poder tener más. Ahora ya no es un tema de ser eficientes, ahora es un tema de avaricia. Y el mismo Señor, cuando dijo acerca del verdadero tesoro, Él nos dijo: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Nos concentramos tanto en la temporalidad de esta vida y nos olvidamos de que nuestro futuro es en una eternidad con Dios. Tenemos 6 días para trabajar en lo que es temporal, en el sentido del trabajo me refiero, y tenemos un día para dedicarlo a nuestro Dios. Y a veces no nos da el tiempo. Revisemos. Profanación del día de reposo con los tirios, con los forasteros. Vean que la ley les decía que no deberían de poner tampoco a trabajar a los forasteros, ni a los asnos, ni a los forasteros, ni a ellos mismos, ni a los hijos, ni a las hijas. Dice: también habitaban allí en Jerusalén tirios, que importaban pescado y toda clase de mercancía, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. ¿Quiénes eran los forasteros? Eran tirios, eran hombres de Tiria, y Tiria era un pueblo de Fenicia. Fenicia estaba en la costa, era toda una línea en la costa del mar Mediterráneo. La riqueza de marisco, de pescado, en esas tierras era muy grande. Entonces, Tiria era un proveedor, era quien les proveía de lo mejor en pescado que había. Y les proveía no solamente del mar Mediterráneo, sino que también del mar de Galilea. Entonces les podían proveer pescado de diferente tipo. Muchas veces nos vemos atraídos por diferentes cosas que nos ofrece el mundo y que nos roba ese tiempo para nuestro Dios. Así como los tirios los tentaron con llevarles pescado, así nos vemos muchas veces tentados por el mundo, por el mismo Satanás, a querer tener otros dioses y desplazar a Dios para dedicarle a ese otro Dios ese tiempo de reposo. Los judíos abrieron las puertas a los negocios de los forasteros. Los tirios tenían acceso, dice que vivían ahí dentro de la ciudad. Tenían sus ventas en el día de reposo. ¿Por qué no se organizaban y podían comprar el producto en el tiempo de los otros 6 días? Pero no estaban organizados. En estos 2 versículos, 15 y 16, vemos cómo el pueblo judío incumplió claramente lo que establecía Deuteronomio 5, 14, 15. Porque hicieron trabajo cuando decía la ley que ningún trabajo. Cargaron a los asnos. Hicieron que también los forasteros estaban ahí respetando también el día de reposo. O tal vez no fue que hicieron, no dieron el testimonio que tenían que dar. No se destacaron con respecto a los forasteros. O sea, por lo menos hubiesen destacado, y los forasteros no lo hacían, pero ser de testimonio.
Muchas veces nosotros no somos de testimonio en que estamos apartando ese día para el Señor. Al igual que los judíos, muchas veces esas atracciones que nos ofrece el mundo hacemos que no demos la diferencia con respecto a los demás. Y eso requiere una amonestación. Eso requiere una amonestación, que fue lo que hizo Nehemías. Y les amonesté por el día en que vendían los víveres. Primero viene una amonestación. Vean que viene en el versículo 15b, y les amonesté. Y después viene una reprensión. Hay una amonestación primero, y esa palabra de amonestación es como un primer nivel del llamado de atención. Es como, la palabra viene como de consejo, amonestar, aconsejar, una tarjeta amarilla. Y vean que esa primera amonestación es dirigida al pueblo en general. Y después viene la reprensión del versículo 17-18. ¿A quién va dirigida? A los líderes, a los nobles. Y ya aquí habla de reprensión, que significa establecer un juicio. Se dirige a los líderes a establecerles el juicio porque estaban incumpliendo la ley de Dios. Vemos cómo esta amonestación es clara cuando es dirigida a los líderes que tienen la responsabilidad de dirigir al pueblo. Los líderes tienen una demanda mayor en poder ser, valga la redundancia, líderes en direccionar al pueblo. La amonestación de Nehemías destaca tres cosas que las voy a ver puntualmente. Reconoce la acción como mala y le da una alta intensidad. Le llama y le pone esta acción tan mala, o sea, le da un adjetivo mala y le da una intensidad por medio de un adverbio tan mala. Es pecado. Reconoce la acción como lo que es, como pecado, en contra de la ley de Dios. Toda acción que está en contra de la ley de Dios es pecado. Mamá, es que era una mentirita blanca. Es pecado porque tu corazón, como todos los demás, ha nacido con pecado, con mentira. El pecado es pecado. Llamemos a lo que es malo, malo, a lo bueno, bueno. Recuerda las consecuencias de los antepasados con las acciones. Cuando estamos reprendiendo a alguien, tenemos que decirle lo que es pecado y también tenemos que decirle cuáles son las consecuencias. Ahí le estaba diciendo, ¿no recuerdan que sus padres hicieron lo mismo y todo lo que acaban ustedes de pasar sobre esta ciudad que fue aniquilada, que fue destruida? Así como lo dijo y lo profetizó Jeremías a sus padres anteriormente de que ellos estuvieran. Así dice el Señor, guardaos por vuestra vida. Ese guardaos por vuestra vida es, ojo, una luz roja. Si no guardan el día de reposo, hay consecuencias graves. Destaca como esta acción
aumenta la ira de Dios. Dice aquí, hermanos, perdón, vamos a ver. Dice: y sobre esta ciudad toda esta aflicción, vosotros pues aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Hermanos, todo pecado aumenta la ira de Dios. Y lo hablábamos ayer. Qué belleza es saber que en el caso del nacido de nuevo, esa ira que acumuló Dios por mi pecado ha sido absorbida por Cristo. Y en el caso del que no ha nacido de nuevo, esa ira está ahí acumulada para el día final. Y esa ira caerá sobre aquel que no se ha arrepentido a Cristo. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué reformó Nehemías? Nehemías llegó y canceló toda actividad, cerró puertas en Jerusalén cuando empezaba el día de reposo, que era al caer el sol el viernes hasta caer el sol el sábado. Cierra puertas, coloca guardianes. Como muchas veces debemos de cerrar puertas al pecado que pueda venir a entorpecer nuestro tiempo de comunión con Dios. Cerremos aquello que sabemos que nos distrae. Y lo hablo con propiedad. Aquello que nos distrae, el Facebook, por ejemplo, que nos distrae y nos quita tiempo para dárselo al Señor. Cerremos puertas. Hermanos, una vez hice un experimento para mí mismo y eliminé del teléfono, o sea, la aplicación del Facebook. Y pasé cerca de 2 años sin el Facebook. Después lo volví a instalar y hice una comparación del registro que me da el teléfono de lo que son redes sociales versus el tiempo, al menos en la Biblia app que está ahí, y el otro escenario. Y vi cómo el tiempo de la Biblia aquí disminuyó. No, más bien aquí aumentó, perdón. Y aquí disminuyó. Eso nos está pasando. Nos está pasando y el Señor hoy nos amonesta. Hoy nos amonesta y nos dice: ojo, ojo, cierre puertas, hermano. Cierre puertas, cerremos puertas. Cerremos puertas, y si tenemos que ir a donde los mercaderes y a los vendedores y hablarles fuerte, hagámoslo. Cerremos puertas. Hermanos, para finalizar, en el día de reposo en el Antiguo Testamento, hermanos, y quiero que nos concentremos un momento, por favor, acá. El día de reposo en el Antiguo Testamento es un antitipo de Cristo. ¿Por qué? El Mesías prometido al pueblo de Israel les iba a proporcionar ese descanso permanente para su pueblo. Después de haber sido esclavizados por muchos años, de haber tenido que llevar toda esa ley encima, de tener que cumplir las leyes del templo, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, que eran más de 600 y resto de leyes que ningún hombre podía cumplir.
Ellos sabían que había profecía de que un día ese Mesías vendría a cumplir esa ley. Hermanos, el cumplir estas leyes era realmente una carga muy grande para el hombre, a tal punto que no había hombre que pudiera cumplir con toda la ley, por lo que Dios ofreció al único hombre que pudo cumplir toda la ley, de la primera a la última, la cumplió a cabalidad. Y vino y murió a la cruz del Calvario. Le quitó esa carga al pueblo. Nos quitó a nosotros esa carga de la ley, de tener que cumplirla. Hermanos, y tal como lo cita Hebreos, tenía que continuar ellos las ofrendas de sacrificio mientras no estuviera ese Mesías. Mientras ese Mesías no estuviera, ya que esos sacrificios ofrecían año a año el perdón de los pecados, pero tenían que ser año a año. Igual no podían presentarse a Dios impuros, tenían que asegurarse que estuvieran puros y tenían que hacer actos ceremoniales, sacrificios para purificarse. Después de realizar Cristo este sacrificio supremo, que es supremo como lo dice esa palabra, que es el único, ese sacrificio sustentó y hizo que el pueblo descansara en un mejor entendimiento, y por lo tanto Dios mismo, Jesucristo, en Juan 19:30, cuando culmina su crucifixión, ¿cuáles fueron las palabras de Jesucristo? Consumado es. Ya todo fue realizado. Y el hombre descanse en ese día de reposo. De que ya el hombre no tiene que hacer nada más para agregárselo a ese sacrificio. Porque ya Jesús lo hizo todo. Esto significa que ya Él lo hizo todo. Nosotros no tenemos nada más que agregar a la salvación. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él ha proporcionado. Al igual que el día de reposo que Dios lo bendijo, así Dios bendijo, santificó a su Hijo, a su único Hijo. Así como Dios apartó un día, Dios apartó a su único Hijo, lo santificó para que hoy tengamos nosotros el reposo. Ahora tenemos hoy descanso espiritual en Él. No solo un día de la semana, tenemos un descanso en toda la semana. En Hebreos 4 se nos manda a entrar en ese reposo proporcionado por Cristo. Sin embargo, saben que algunos tienden a endurecer sus corazones, tal como lo hicieron los israelitas en el desierto, a causa de su incredulidad. Dios le negó la entrada a los israelitas a la tierra prometida por esa incredulidad. No entrarán en mi reposo, les dijo Dios. No cometamos, hermanos, ese mismo error, y más bien vivamos una vida de reposo aceptando a Cristo en todo momento, que somos necesitados de Él, en una vida continua con Él. Gracias, Señor. Te damos a ti, Dios. Termino con este versículo. Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Meditemos. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro reposo, Cristo Jesús. Y sabemos que tenemos toda una vida eterna contigo para reposar en ti, Señor. Amén.